Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos a fondo con un material que la verdad plantea una pregunta bastante incómoda. A ver, ¿Es posible ser una buena persona, cumplir casi todos los mandamientos, y aún así estar fallando en lo más fundamental de la fe católica? es una premisa fuerte, provocadora. Sí, y las reflexiones teológicas que tenemos sobre la mesa sugieren que sí, que es posible. Y que la razón se esconde en formas muy sutiles, casi invisibles, en que la idolatría se ha colado en la vida diaria. Es que desafía esta idea de que la fe es como una lista de chequeo moral, ¿no? Justo. O sea, cuestiona si nos hemos enfocado tanto en las reglas secundarias que hemos olvidado la principal, la que le da sentido a todo lo demás. Exacto. Y esa regla principal es, por supuesto, el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, la pregunta obvia es, ¿por qué está de primero? ¿Es solo un ranking o hay algo más profundo? Teológicamente, esto se conoce como el principio de orden. Las fuentes argumentan que el universo moral tiene una jerarquía, ¿no? Ajá. Así como no se puede construir un edificio empezando por el techo, pues no se puede construir una vida moral sin establecer primero la relación correcta con la fuente de esa moral. Me gusta mucho esa idea que plantean, la de desordenar los amores. Es que es clave. Es que es mucho más sutil que simplemente romper una regla. El pecado, desde esta óptica, es poner en el lugar de Dios algo que no es Dios, Sea lo que sea. El dinero, el poder, el placer. o incluso cosas que parecen buenas como la familia o el trabajo. Exacto. Se trata de qué pones en el trono de tu vida. Y en esa línea, fíjate que un dato que me llamó la atención en el material es que no se habla solo de los 10 mandamientos que conocemos. Ah, ¿sí? Hablan de 15 que se espera que un católico observe. Están los 10 de la ley de Dios y luego 5 mandamientos de la Iglesia. Sí, y es interesante que lo mencionen, porque subraya una tensión. El enfoque principal es el primer mandamiento, esa relación personal, de amor con Dios. Ajá, Pero al mismo tiempo, reconocen que esa relación se vive dentro de una estructura, con reglas, como ir a misa o confesarse. claro. El argumento central es que lo segundo debe ser una consecuencia de lo primero, no al revés. Si vas a misa por obligación social o por miedo, pero Dios no es el centro de tu vida, entonces, según esta perspectiva, el acto está vacío. Y aquí es donde las reflexiones lanzan un dardo directo a lo que podríamos llamar la cultura terapéutica de la fe. ¿A qué te refieres con eso? A esta idea de que si la fe solo se mide en momentos de emoción intensa en la iglesia, pero no cambia cómo actúas en la oficina el lunes. Entiendo. Entonces, según esta perspectiva, no es fe real. Es solo un hobby espiritual. Es una distinción crucial, sí. Se critica con dureza una fe que es puro sentimiento. El argumento es que el verdadero amor a Dios es una decisión que se demuestra con acciones, con las prioridades de todos los días. Totalmente. Se habla de una hipocresía muy concreta cuando hay una desconexión total entre la devoción del templo y el comportamiento en la vida privada. Eso me parece fascinante porque implica que alguien podría donar una fortuna a la iglesia, ser visto como un pilar de la comunidad. Ujú. Y según estas fuentes, si su motivación es el prestigio social en lugar del amor a Dios, estaría fundamentalmente rompiendo el primer mandamiento. Es así de radical el argumento. Es exactamente así de radical. Y dan ejemplos muy aterrizados. La persona que prefiere ver un partido de fútbol o ir al cine en lugar de cumplir con el precepto dominical. Un clásico. O, más sutil aún, aquel que hace grandes gestos públicos como organizar la fiesta patronal, pero en casa es una persona abusiva o en sus negocios es deshonesto. La coherencia, esa es la clave. La fe no puede ser algo que te pones y te quitas como una chaqueta. Hay una frase en el material que es muy potente en este sentido. Dice algo como que Dios está en todas partes, incluso en el bar al que vas a pecar, y está observando. Vaya. No como un espía, sino como una presencia constante que pone en evidencia esa falta de coherencia. Exacto. No es un Dios que solo existe dentro de las paredes de la iglesia. Por eso, la fe que se propone es una que lo impregna todo. El trabajo, la familia, las decisiones económicas, el entretenimiento. Si Dios es realmente lo primero, debería notarse en todas esas áreas. Y esta idea de la hipocresía es la puerta de entrada perfecta a lo que las fuentes llaman idolatría moderna. Ajá. Porque argumentan que no se trata de becerros de oro,
sino de cosas mucho más cercanas, que quizás están en nuestro bolsillo o en la mesa de noche ahora mismo. Así es, el análisis se enfoca en cómo la idolatría se ha transformado. Hoy se manifiesta en una gama amplísima de supersticiones y prácticas a las que la gente acude, desviando la confianza que debería estar puesta únicamente en Dios, Hacia otras cosas. hacia objetos, personas o rituales. La lista es increíblemente específica, y seguro que a más de uno le suena algo. Desde la pata de conejo, que es un clásico, o la herradura en la puerta, Sí, hasta cosas más actuales como los cuarzos para atraer la buena vibra o la prosperidad. Se mencionan los listones rojos en las macetas para el mal de ojo. sonríe. Las fuentes ahí no se andan con rodeos. Básicamente dicen que si tu planta tiene más protección que tú, algo anda mal. Es una buena forma de ponerlo, sí. Y la lista sigue, ¿eh? La lectura de horóscopos, consultar las cartas del tarot, las famosas limpias con huevos o hierbas para quitar las malas energías. Acudir a adivinos. Exacto. Desde la perspectiva teológica que se presenta, el problema de fondo con todo esto es una profunda falta de confianza en la providencia divina. Es el intento humano de controlar el futuro, de manipular la realidad para nuestro beneficio. Un momento. Aquí tengo una duda que seguro se le ocurriría a más de uno. A ver, Si las fuentes dicen que hay que rechazar los cuarzos y los horóscopos, pero al mismo tiempo proponen usar un escapulario o un crucifijo, ¿no podría alguien argumentar que eso es simplemente cambiar un amuleto por otro? ¿dónde trazan la línea estas reflexiones? Esa es una pregunta excelente. Y es central al argumento. La distinción que hacen es fundamental. ¿Cuál es? La Iglesia Católica diferencia entre un amuleto y lo que llama un sacramental. Un amuleto, como una pata de conejo, se considera que tiene un poder en sí mismo. El objeto tiene el poder. Exacto. La gente cree que el objeto, por sí solo, trae suerte. En cambio, un sacramental, como un crucifijo, un rosario, un escapulario, no tiene poder propio. Entiendo. Es un objeto bendecido que sirve como un recordatorio físico de la fe. Su propósito es enfocar la mente y el corazón en Dios, en la oración, en la protección divina que se pide a través de la fe, no del objeto. Ah, claro. La diferencia es sutil, pero... Pero abismal. Uno busca manipular la suerte, el otro busca recordar y avivar la fe. Entendido. La intención y la teología detrás del objeto es lo que cambia todo. No es magia, es un recordatorio. Justo. Entonces, al consultar un horóscopo, la persona está depositando su confianza en la posición de los astros para guiar su día en lugar de en Dios. Precisamente. Se considera una ofensa directa porque estás poniendo tu confianza en una criatura, los astros, en lugar de en el Creador. Las fuentes citan pasajes bíblicos, particularmente del Deuteronomio, donde se prohíben explícitamente la adivinación, la hechicería, La consulta a los muertos. todo eso. Lo ven como algo muy serio, no como un pasatiempo inofensivo. Y el tono se vuelve mucho más grave, cuando se aborda lo que se considera la forma más extrema de romper este mandamiento. El culto a Satanás. ¿Sí? Sí, aquí el análisis lo describe como el acto final de desordenar los amores. Es un rechazo consciente, deliberado y directo a Dios para jurar lealtad a su adversario. Y la reflexión subraya que, teológicamente, Satanás no es una simple metáfora del mal. ¿No? Es un ser espiritual real y poderoso. Por eso, involucrarse en esto no se ve como un juego de rol, sino como un asunto con consecuencias espirituales eternas. Las fuentes usan una anécdota muy fuerte sobre un pacto satánico para ilustrar esto. Relatan la historia de una mujer que, a cambio de éxito material, se consagra a Satanás, y al final de su vida, se encuentra atrapada en un profundo arrepentimiento. Y es importante entender por qué usan esa historia. Insisten en que el peligro real para la mayoría de la gente no es tan dramático. ¿A qué se refieren? Es la idolatría a fuego lento. Ceder poco a poco la confianza que debería estar en Dios, a un horóscopo, a un ritual para la buena suerte. A la idea de que podemos controlar nuestro destino. Exacto. Con amuletos en lugar de con oración y acción virtuosa. El caso extremo sirve para mostrar a dónde conduce en última instancia ese camino de desconfiar de Dios. Entiendo. Entonces, si el camino es rechazar todas estas prácticas, desde las más inocentes hasta las más extremas, ¿cuál es la alternativa concreta que proponen estas reflexiones? Pues la alternativa es un regreso a una fe que describen como auténtica y centrada.
¿Qué implica eso? Implica en primer lugar una confianza radical en la voluntad de Dios, incluso cuando no se entiende. Aceptar que no controlamos todo. Ok, En segundo lugar, creer en el poder que, según la fe católica, reside en los sacramentos. La confesión para el perdón, la Eucaristía para el alimento espiritual, por encima de cualquier hechizo o amuleto. y lo de los sacramentales que ya hablamos. Y finalmente, justo eso, entender la función correcta de los sacramentos, no como talismanes, sino como anclas visuales y táctiles para la vida de fe. En resumen, la propuesta es cambiar un paradigma de control y superstición por uno de confianza y relación. Exacto. El material concluye este punto afirmando que la verdadera plenitud se encuentra precisamente ahí, en vivir esa fe de manera coherente y sin vergüenza, poniendo a Dios en el centro de todas las decisiones. Sí, es una invitación a una fe adulta, una que no necesita, digamos, muletas mágicas, sino que se apoya en una relación personal y en las herramientas que la propia tradición ofrece. Para recapitular entonces, hemos explorado cómo el primer mandamiento, desde esta perspectiva teológica, es la columna vertebral de toda la vida moral. Ujú. Vimos que amar a Dios no es un sentimiento, sino una decisión activa que se refleja en las prioridades diarias. Y hemos desglosado cómo muchas supersticiones comunes son vistas como formas de idolatría moderna. Formas que desvían la confianza que debería estar puesta solo en Dios. Exactamente. Y para dejar una última idea en el aire, las fuentes terminan con una pregunta muy directa, casi cortante. ¿Cuál es? ¿No tienes miedo de la condenación? Pero no la plantean como una simple táctica de miedo. No es para asustar. No, es más bien una interpelación profunda sobre la responsabilidad personal. O sea, si se cree de verdad que la vida tiene dos posibles destinos eternos, la pregunta inevitable es ¿qué elecciones diarias se están haciendo para caminar activamente hacia la salvación? Te deja pensando. Sí, desafía a cada uno a reflexionar si la fe que profesa es un sentimiento cómodo de domingo o si es realmente el principio que gobierna y ordena toda su vida, de lunes a sábado también.